Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por acompañarnos en esta entrega especial de Lo Público, un foro televisivo en vivo y en directo. Recuerda que nuestro reprise, como siempre, es a las 19 horas en CN+. Podemos observar junto a mí a varias personas que cobijarán de legitimidad a este foro sobre el 30S. Ellos han sido testigos valientes de esa jornada que ojalá nunca se repita en nuestro país. Iniciamos con este reportaje. Era como las 8:30 de la mañana, ya estaba atrasada yo a mi oficina y había un tráfico tenaz por aquí. Decía, ¿qué pasa? Que los buses no se mueven. Y a medida que ya íbamos avanzando, me sorprendió a mí ver llantas aquí quemándose y a los policías aquí rodeado al fuego. La mañana del 30 de septiembre, el Ecuador se levantó con una noticia al comienzo confusa. Oye, se cae el presidente, y toda la gente era el comentario. Yo todavía no podía creer, sino el momento que me acerco ya a la televisión y ahí veo efectivamente que ya estaban amotinados. La noche anterior, la Asamblea Nacional había aprobado la Ley Orgánica de Servicio Público. Las manifestaciones en las afueras del movimiento era supuestamente una muestra al desacuerdo de la ley. Transcurría la mañana y se acentuaban motivos de la sublevación. La LOCEP eliminaba condecoraciones y medallas a la institución policial. Yo me disponía a hacer unos trámites tipo 9 de la mañana. Cuando yo bajaba, la señora del primer piso me detiene y me dice, ¿pero para dónde va? ¿Le puede llegar una bala perdida? Le digo, ¿pero qué pasa? Entonces me cuenta que le tenían al señor presidente de la República retenido en el regimiento Quito. La semana pasada vinimos acá a hablar con ustedes. Lo que le dijimos es verdad. Si usted no me cree, yo le llamo este rato al ministro del... Bueno, eran alrededor de las 10:30 de la mañana cuando el equipo técnico de la microonda de Ecuador TV de noticias llegó hasta el regimiento Quito 1. Estaba ya un momento en que la manifestación estaba fuera de control y simplemente cortaban nuestros cables, los arrancaban, los desconectaban y nosotros teníamos que cortar e interrumpir nuestra transmisión. La policía ocupó todas las instalaciones de operaciones que facilitaban su estrategia. Helipuerto, motocicletas, radio patrulla por la que se comunicaban en todo el país. Más o menos los 12 o 11 o 12 del día, y cuando estábamos mirando por la parte de allá, el policía estaba apuntando a la gente, a las personas, a los niños, empezaron a golpearle a una señora. En las afueras de la Asamblea también se concentraban varios grupos de manifestantes en contra de algunas leyes. Más tarde, la escolta legislativa se suma a la sublevación policial. Y más o menos a las 11:30 de la mañana los ánimos fueron mucho más caldeados, una policía, yo diría hasta cierto punto triunfalista de los hechos que estaban sucediendo. ¡Conspiración! ¡Conspiración! Ante la ausencia de uniformados encargados de velar por el orden público, en las calles ya se evidenciaban asaltos y saqueos. En la vía perimetral al sur de Guayaquil, el caos comenzó alrededor de las 11:30. Hombres, mujeres y niños en cuestión de minutos vaciaron el local ubicado cerca de un puesto de auxilio inmediato de la Policía Nacional. La ubicación estratégica de la sublevación policial se concentraba en el regimiento Quito, con la presencia del presidente. Una política nacional. Política es tratar de maximizar los sueldos y que ahí todos puedan dignamente adquirir los servicios para su familia. Luchen por cosas que valen la pena luchar. Pónganse la tapa en el tacho. Vean cuánta miseria existe, cuánta gente ni siquiera tiene trabajo. Gran cantidad de simpatizantes de gobierno se reunieron al pie del Palacio Presidencial apoyando al presidente.
Más o menos a la 1:30 que oímos que los militares apoyaban al presidente, fue una euforia y parece que la plaza se llenó más, vimos más gente. Caía la tarde y el país continuaba a la expectativa. Por disposición de la presidencia, se determinó una cadena única tomando la señal informativa de la televisión pública. Una situación realmente crítica la que vive el presidente de la República en estos momentos en el hospital de la policía. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde recibí una llamada que me informaban que la policía iba a subir a Pichincha para querer cortar la señal, los transmisores. Como no sabían dónde era el canal, les mandé para al otro lado, a otras casetas. Mientras continuaba la transmisión en Ecuador TV, un grupo de personas ingresaron abruptamente al edificio de medios públicos, incluso agrediendo a algunos trabajadores. Sí, aproximadamente a las 6:30 de la tarde ingresaron un grupo de manifestantes, comenzaron a romper las cámaras de seguridad, el cableado telefónico, la reja metálica estuvo aquí, la rompieron la puerta de vidrio, pero lo más impresionante fue que en unos instantes después llegó un grupo de personas que apoyaban al presidente Correa y después llegaron los militares que se instalaron aquí. Señores, al estudio, nos vamos a sacar en vivo, necesitamos no se entren al estudio. La situación empeoraba en las afueras del regimiento Quito. El presidente continuaba retenido contra su voluntad. Era 8 o 9 de la noche que yo me encontraba en la parte de mi trabajo, en la parte de afuera. Entonces vimos que en ese momento subían militares en varios camiones. En ese momento se oía muchos disparos, había mucho temor, mucho momento de tensión. Entonces nos dimos cuenta que más o menos duró unos 30 minutos del rato que ya vimos que salió el presidente. Fue terrible. A nosotros nos tocó echarnos al piso, poniendo los sillones de protección y pidiendo nada más a Dios que todo esto se termine pronto. Y mientras en la Plaza Grande. Y esperábamos al presidente. Cuando oímos que ya salió del regimiento Quito, la gente comenzó a gritar, eufórico, saltar. Hablé en las 3 delegaciones, con 15 policías, y uno había leído la ley. Todos se han dejado llevar por la ventana, por los rumores, por la guerra psicológica. El 30 de septiembre significó un día realmente de tristeza. A la vez tengo un sentimiento de orgullo de ver al pueblo que vino. Cambió mucho la confianza que yo tenía hacia la policía, ahora los veo de diferente manera. Para lo público, Lorena Espinosa. Pero aún la deuda de la justicia es grande. Le recordamos que esta emisión es en vivo y en directo, de forma matutina, acá en la televisión pública, y usted puede comunicarse con nosotros. Tan libre es esta tribuna democrática que queremos escuchar su posición acerca de los hechos que ocurrieron ese día, ese 30 de septiembre, y que muchísimos quizás han querido ocultarlos con telas de duda, diciendo que ha sido un montaje y muchísimas otras cosas más. Por eso no hemos querido invitar a actores políticos de la escena mediática que ustedes han podido constatar en distintos espacios, sino a ciudadanos y ciudadanas que presenciaron directamente esos hechos. Quiero dar la bienvenida al panel inicial en este primer bloque. Isabel Terán, muchísimas gracias por acompañarnos. También Pepe Soria, gracias también, y Fernando Yanchapaxi. Los amigos y amigas que tenemos a nuestras espaldas estarán en el segundo y tercer bloque, y usted puede participar a través del 3970-813 y 3970-822. Comenzamos por la dama, ¿verdad? Isabel, cuéntenos un poquito cuál fue su experiencia ese día. Bueno, yo estaba trabajando en la mañana, me puse a escuchar la radio La Luna
Y lógicamente escuché de que algo estaba pasando, inmediatamente prendí la televisión y estaba como que en vivo y en directo, como un reality show. La policía, el presidente estaba adentro y lógicamente escuchamos todos estos mensajes que gritaban que en la época de Lucio estaba mejor. Seguramente estaban los de siempre, digo yo, ¿no? Porque ahí estaba oculto toda una realidad. Yo he visto la televisión todos estos días y parece que contaran otra historia. Nosotros, el pueblo, estuvimos presentes, apoyando este proceso, apoyando a nuestro presidente. ¿Qué otra historia se cuenta? Yo inclusive lo que hice es ir inmediatamente al hospital de la policía porque todo el mundo estaba llamando. Apenas llegué al hospital de la policía me encontré con una escena terrible, todos los policías vestidos de negro, altos, muy fuertes, daban susto, daban terror, pero aún así habíamos muchísimas mujeres, inclusive ahí hay un condominio atrás de la avenida, atrás de la avenida Occidental y por la policía, y resulta que habíamos muchas mujeres. En eso vimos que la policía estaba golpeando a un joven estudiante que quería pasar y no le dejaban. ¿De aproximadamente qué edad? Era un muchacho como de unos 18 a 19 años, muy jovencito, churón. ¿A qué altura? Esto estaba en plena, atrás del hospital de la policía estaban toda una flotilla de motorizados de la policía, camuflados, porque nos hacían creer como que estaban de apoyo con el presidente, con pañuelos verdes, con banderas, todo camuflado al estilo de Gutiérrez, porque eso lo hicieron también cuando hubo la toma del centro histórico para sacarle a Gutiérrez. Yo también participé ahí, como ciudadana libre. Entonces, fuimos y lo que quisimos es arrebatarle a la policía porque le cayeron toditos a golpes. Y pese a que éramos muchísimas mujeres, llegaron y nos arremetieron, nos pegaron, encima a mí me echaron un gas color mostaza, amarillo que quema, a mí me quemó la piel como una semana, inclusive me tocó irme a cambiar de ropa por lo fuerte que era ese gas, pero finalmente la arrebatamos. Ahí nos dimos cuenta de que definitivamente algo grave estaba pasando al ver esta actitud de la policía dura, muy dura, ¿no? ¿Cómo le tomó a Isabel esto? Por sorpresa, evidentemente, a todos los ciudadanos, pero que de pronto a quienes están llamados a protegernos, a darnos seguridad, se levanten contra la ciudadanía. Estaba como muy sorprendida de ver su actitud. Por eso ya después de las reflexiones vemos de que todo esto estaba preparado. En primer lugar, ¿por qué la agresión al pueblo? Si ellos tenían definitivamente la decisión de eliminar a nuestro presidente, de borrar como de un plano toda esta historia que hemos construido, todo este pueblo ecuatoriano, y resulta de que ahí entendí que era el fascismo. Yo entendí que el fascismo es cuando el uno deja de ver que el otro es un ser humano. Ahí no vieron que había abuelitos porque después subió toda mi familia. Y todos estábamos ahí todo el día hasta que nos devolvieron a nuestro presidente. Y le acompañamos a la plaza presidencial. Entonces ahí yo vi cómo ellos utilizaban la fuerza. Se olvidaron que ellos también son personas, que son ciudadanos, que también es pueblo. Ese pueblo que seguramente muchas veces nuestros hijos estarán con sus hijos en las escuelas, los colegios. Entonces nos dejaron de ver que éramos personas. Una represión inexplicable. Cuando me fui a cambiar de ropa, inclusive, yo pude recorrer y me paré justamente ahí en la avenida 6 de Diciembre y Patria y vi cómo bajaban de ahí en un cuartel o algo así, bajaban y se organizaban y todo era comunicado por radio. Y lógicamente había muchas motos, mucha gente infiltrada de ellos mismos. Entonces esto fue planificado. Pararon a 10 de agosto, pararon el aeropuerto, pararon absolutamente todas las avenidas. Entonces no es que fue simplemente una decisión de un grupo de la policía. Una protesta, una huelga por sus motivos laborales. Me puse a averiguar en estos días en el internet cuál fue el rol de la policía. Y no, como yo siempre digo, nosotros el pueblo lloramos a los muertos, dignificamos a los muertos. Mañana no celebramos, dignificamos un día de la patria. Yo estaba escuchando al señor Diego Oquendo, dice, mañana una celebración. No, señor Oquendo. Nosotros mañana vamos a dignificar la democracia. Cuando se dice conmemoración se habla de un dolor y una recordación que evidentemente no puede pasar al olvido. No, nosotros, yo siempre me puse a pensar lo que dijo el señor Oquendo. Resulta de que él nunca ve esta otra versión. ¿Quién fue Mario Pazmiño? ¿Quién fue Lucio Gutiérrez? ¿Cómo fue? ¿Qué rol cumplieron ellos en la época de León Febres Cordero? Me puse a investigar en el internet y lógicamente el señor Mario Pazmiño, ya que es este señor vergonzoso que el presidente le sacó del ejército justamente porque era el que pasaba las computadoras a la embajada norteamericana. No, de la policía, de la parte de inteligencia. Sí, de la parte de inteligencia, justamente además de investigación. Entonces resulta que este señor había sido del cuerpo
¿ya?, de represión de León Febres Cordero. Y lógicamente hay algo oculto también aquí como antecedentes. Es el informe de la Comisión de la Verdad, que yo igual le pido al presidente que se cumpla, porque ahí está oculto los que desaparecieron a los hermanos Restrepo, el caso de Consuelo Benavides, Fausto Bastantes, Arturo Jarrín, está el caso Fibeca, que ha sido tan doloroso para el pueblo. Entonces me parece que hay muchas cosas por detrás. Estaba muy oculto. Que se está frenando de pronto, sí. Y se lo Y además porque la derecha de este país es cobarde, vio por la televisión los eventos. Los muertos ponemos del pueblo, la cara dimos del pueblo. Ellos no han salido. Y yo sí pido justicia, que se investigue a los autores intelectuales que están ocultos. Otros están siendo enjuiciados, inclusive de víctimas a victimarios. O sea, no puede ser más esta impunidad en el país. Gracias, Isabel. Gracias. Pepe Soria, ¿qué nos podría contar, en cambio, desde su perspectiva? ¿Dónde estuvo en la mañana, por ejemplo, del 30S, en la tarde, en la noche? Cuéntenos cuál fue su testimonio. Buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. Duermo en Cumbayá, pero vivo en la tierra. Y cuando mi hermana prende la televisión me dice, Pepe, algo está pasando, le van a votar al presidente. En ese instante me comunico con los compañeros, llamo a los otros, vamos movilizando que este asunto hay que salvarlo. Mientras veía las imágenes digo, se me vino a la mente, es otro asunto como en época de Eloy Alfaro, le quieren asesinar, porque las hordas estaban totalmente frenéticas, embriagados por todos los ofrecimientos y embriagados por la mala educación que a veces les dan a esta gente. Entonces dije, no, otro asesinato histórico como Eloy Alfaro no puede suceder. ¿A qué compañeros llamó? Digo los nombres. No, sí, sí, sobre todo porque quisiéramos saber si es que usted forma parte, por ejemplo, de Alianza País o tiene que ver con el gobierno para llamar a una cantidad de personas para movilizarse por una consigna política, digamos. Para defender un gobierno como este gobierno, que es el de los nuestros, en el que está depositada la ilusión colectiva, todos somos parte de este gobierno. Y por lo tanto, también estaremos del 30 de septiembre ahí presente. ¿Llamó a sus amigos? Llamé a los amigos, de inmediato nos subimos acá a Quito y llegamos a la Plaza de la Independencia. ¿Ya? Entonces usted estuvo en la Plaza de la Independencia. Sí, vamos por paso. Recordemos también el tema del contraste de gobiernos anteriores, cuando la gente, en cambio, la ciudadanía de Quito, valerosa como siempre, reclamaba en cambio la salida de gobiernos. Sí, aquí hay una diferencia. Mientras aquí salimos a defender nuestra ilusión colectiva, nuestro gobierno que ganamos en las urnas, pero no fue por voto, sino por esa esperanza de ser nosotros mismos, los autores, los directores, los guionistas de nuestro propio boceto, que de este cambio que está llevándose a cabo. Por lo tanto dijimos, nosotros somos los directores y aquí estamos con nuestro propio guión y con nuestro propio público, que el enemigo no contó con eso. Sabía que la ilusión colectiva, cimentada en términos de aspiración, estaba bien consolidada y fue la reacción que nos autoconvocamos y estuvimos y estamos dispuestos a autoconvocarnos las veces que sean necesarias, porque la historia del Ecuador es la historia de Latinoamérica que dice, otra es la realidad. Ya no vendrán esquemas desde afuera, ya no vendrán esquemas de la vieja Europa, ni tampoco del imperio. Aquí nosotros hemos nacido y en estas que son nuestras tierras por siempre y para siempre defenderemos nuestra biografía, nuestra ilusión que está depositada en este gobierno. Por lo tanto, este gobierno no está solo, somos nosotros mismos, Rafael Correa, y Rafael Correa es los 14 millones de ecuatorianos en forma de aspiración de un cambio. ¿Cuándo es el momento que usted decide trasladarse a la Plaza de la Independencia? ¿En ningún momento fue, por ejemplo, al Regimiento Quito cuando estaba retenido el presidente? Fue que apenas mi hermano dice, Pepe, el asunto, aquí va a pasar un golpe de Estado, hay que defender. Llamamos a los amigos, de inmediato nos trasladamos acá a la Plaza de Independencia. Ahí nos dijeron, hay que cuidar aquí el Palacio de Gobierno, no nos movamos, ¿ya? Porque el enemigo es muy ágil, muy manioso. Entonces veíamos la situación de que esto era un golpe de Estado. Pues. Si alguien ve que alguien está robando la cartera, le sacan un cuchillo, le enseñan una pistola, no van a decir que es una invitación que le van a dar un jugo o un refresco, es un asalto pues. Además, y aquí también fue un intento de golpe de Estado. Se trata de decir que estuvo solamente a voluntad de él en el hospital, que nunca estuvo secuestrado. ¿Cómo lo entiende un ecuatoriano cuando un presidente no puede salir porque le amenazan balas? Muy claro.
Nadie puede irse invitado después de los griteríos, después de la insolencia, después de lo que ya tenían toda esa tramoya de ese montaje para dar el golpe de Estado. Una serie de secuencias que se ve pues, y se observa. Entonces la gente ya ha madurado, ya conoce muy bien que el enemigo utiliza varias mascaradas, se barniza en las más variadas formas. Escuche, como es un chulquero, es el más generoso, el que practica la filantropía, pero la filantropía para joderle más a la víctima. Y de esta forma, así estuvieron encubiertos toda esa gente que ya está rechazada, que podemos llamar los asqueados de la política. Muy bien, Fernando Yanchapaxi, en cambio, es una de las víctimas de ese 30S. Él recibió pues un impacto de bomba lacrimógena en su pierna, ¿verdad? No se tiene precisamente la radiografía que muestra esta afectación precisamente en sus piernas. Quisiera que enfoquemos entonces con la cámara. Bueno, ahí la tenemos. Cuéntenos un poco entonces de qué forma se produjo este incidente. Vemos que ya hasta clavos se le ha instalado en su pierna, sí, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Buenos días, ecuatorianas. Gracias por la entrevista y quisiera dar mi testimonio. Yo recibí una llamada de un compañero dirigente de la zona centro, más o menos a las 8:20 de la mañana. Llamé también a muchos dirigentes de la zona norte, sur, centro y todos les invitaba a que vayan al centro, a la Plaza Grande, porque al fin y al cabo estaba un caos total. Yo no había visto la noticia. Sí, les soy honesto y llegué al centro a las 9:20, 9:30 de la mañana creo. En este caso, cabe decir que usted forma parte, sí, de Alianza País. Les quiero decir una cosa. Yo fui candidato a concejal de Quito en las elecciones anteriores, pero así es la vida, uno está convencido del proyecto. Ya llevo 5 años apoyando incondicionalmente, seguimos en la lucha y realmente un gobierno. Ahora también caer en el juego perverso de que se está descalificado por formar parte de la Alianza País, no vamos a hacer en este espacio de ninguna manera. Pero queremos ser lo más francos con la ciudadanía. Por ejemplo, Isabel ha estado en otros episodios históricos reclamando, por ejemplo, la salida de un presidente que muchos consideramos nefasto para el país. Pero queremos ser, como digo, muy francos. Adelante. Así es. Cuando llegué yo a la Plaza Grande, lo primero que vi fue unos compañeros que ya estaban esperándome, ¿no? Y llegamos ahí, hicimos mayoría, pero créanme que fue a partir de las 10:30, cuarta para las 11 que empezó a llegar la mayoría de la gente, porque verdaderamente ya estaba bloqueado, no había troles, no había buses y toda la gente tenía muchos inconvenientes para llegar al centro. Usted estaba con Miriam, ¿verdad? Que nos acompaña también Miriam pasó este asunto, pero primero vamos en la historia. Cuando todos gritábamos en la Plaza Grande que vamos a sacarlo de nuestro presidente, y no teníamos una autorización de arriba, ¿no? Hasta que más o menos Ricardo Patiño, el canciller, cuarto para la 1 de la tarde, fue que no nos dio una orden, sino nos dijo, bueno compañeros, vamos, sigamos adelante a defender, a sacar a nuestro presidente porque lo está detenido. Vamos. Yo lo que hice, hubo compañeros que se estaban organizando de venir a pie, pero yo le veo mucha distancia y todo. Por llegar más rápido, cogí un taxi, subimos 5 personas y iba conversando con el taxista y el señor, para qué muy amable, nos llevó por el occidental. 6 personas en el taxi y dijo... ¿Tomaron por rutas alternas porque en algunos casos estaba nosotros fuimos primero, apenas nos dieron autorización que nos fuimos. Subimos por la Olmedo, llegamos a los túneles y fuimos. Llegamos enseguida, nos bajamos en el monumento de Tihuinza, si no me equivoco, y empezamos a bajar. Como yo siempre uso el cabello corto, me confundí con los policías y me dejaron pasar. Incluso yo le pregunté a uno de los policías, digo, perdón compañero, y me dejaron pasar, porque no dejaban pasar de ahí. Yo llegué a la 1:15 de la tarde y yo ya estuve dentro del hospital. ¿Sí? Yo el momento que saco, porque incluso la puerta estaba cerrada. Yo tengo las fotografías que les hice llegar a ustedes, que yo tomé afuera. Sí, y cuando me dejaron pasar, le digo, compañero, pero me abrieron la puerta, yo pasé, y el rato que yo quería entrar, para entrar al edificio del presidente donde estaba, saqué la cámara para tener constancia, pero lamentablemente fue imposible. Me sacaron como un infiltrado, yo me hice loco y seguí. Y así que... Ya nos cuenta mismo este episodio, el muy puntual. He sido muy respetuosa de los tiempos que ha necesitado cada uno para retratar su experiencia de vida, evidentemente por la carga emocional que implica en cada uno de ellos. Pero para el segundo y tercer bloque quisiera que le hagamos un poquito más dinámica a esta charla y que puedan interrumpir cuando ustedes consideren, por favor, quieran abonar algún otro punto para que puedan participar. Mil gracias. Tenemos además ahora contacto vía Skype con ¿qué ciudad, mi querido Freddy? Con Roma, ¿sí? Osvaldo,
Mantilla. Bien, en Europa, precisamente donde ciudadanos y ciudadanas pudieron ser testigos de estos hechos que gracias a la televisión pública se transparentaron a la nación. Muchísimas movilizaciones se van a producir a propósito del 30 de septiembre como conmemoración, no celebración. Conmemoración implica dolor, pero también una lección para que no se repita otro episodio como este. Vamos con usted, Osvaldo, gracias. Cuéntenos cómo se están preparando. Sí, muy buenas tardes acá, buenos días allá al Ecuador y gracias por esta entrevista a Ecuador TV. Por primera vez hemos tenido el honor de podernos comunicar directamente de acá de Roma, Italia, la ciudad eterna, donde estamos miles de ecuatorianos consternados por lo ocurrido el 30 de septiembre del 2010. Estamos verdaderamente en contacto con muchas organizaciones sociales, tanto en España, en Francia, en Londres y todas las ciudades importantes de Italia y España, donde tenemos la mayor cantidad de ecuatorianos migrantes aquí en Europa. Bien, ¿y qué quieren decirle al mundo acerca de ese 30 de septiembre, lamentable para el país, y que pensamos desde aquella transmisión que protagonizamos, que la historia de pronto nos llamó a protagonizar, que no puede repetirse ni en el Ecuador ni en el resto del planeta? Dejar impune este precedente nos parece de lo más peligroso. ¿Cuál es el mensaje de ustedes para el mundo? Mire, nosotros verdaderamente cuando sentimos, escuchamos este intento golpista de los insurgentes, cierto grupo de policías y ciertas personas que están atrás de estos golpistas, nos sentimos muy tristes, ya que estamos retornando al pasado, donde teníamos una democracia que no debe ser rota, sino debe de constituir algo muy grande para todos los ecuatorianos, en el sentido de que una democracia tiene que estar en estos momentos, nosotros estamos muy vigilantes de que la democracia siga y continúe, porque no se debe romper por ciertos insurgentes como policías y militares, donde han causado la muerte de 4 policías, un estudiante y 5 ecuatorianos más en Guayaquil, donde fueron abandonados por las fuerzas públicas. Yo pienso que este hecho de dolor, tanto para los familiares, porque es un día de luto, el día de mañana, 30 de septiembre, para todos los ecuatorianos. Bien, muchísimas gracias. Y por favor, háganos saber de cómo se dan estas movilizaciones. Enseguida vamos a retornar con más y, como hemos dicho, habilitaremos ya el micrófono acá para el estudio, a quienes se encuentran en los estudios de Ecuador TV, para que nos cuenten también sus experiencias. Enseguida volvemos con más. La verdad nunca daña a una causa que es justa, lo dijo Mahatma Gandhi. Ecuatorianos nunca más un 30 de septiembre. Este programa es en vivo y en directo. Vamos con Eduardo Cóndor, está en la línea telefónica y nos quiere contar qué. Estimado Eduardo, adelante. Sí, buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones por el programa. Mire, lo que pasa es que yo digo que el 30 de septiembre fue planificado con anterioridad, porque yo el día que me levanté, yo vivo en La Floresta, todas las unidades centro-oriente de vigilancia de las policías comunitarias se dirigían exactamente hacia la VN. Yo tenía una entrevista de trabajo este día y justamente fui a dejarle a mi hija al norte y me sorpresa la mía que veo pasar la brigada de mi barrio para el norte, cuando nunca debía haber pasado eso. Entonces, bueno, le dejé a mi hija en la casa de mi mamá que vive en Olaya Faro y me trasladé por el sector de la Avenida Occidental. Tuve la entrevista y salí de ahí y sorpresa mía que paso por la Occidental y la Mañosca y me quedo sorprendido viendo que había grupos de policías que iban avanzando también hacia el regimiento. Entonces yo me dirijo directamente, no sabía de lo que pasaba realmente, no estaba ni por unidad, ya que estaban en una rebelión o algo de esto.
Y justamente cuando llego ya al hospital de la policía veo que 4 motorizados le seguían a un tipo con una cámara y le pegaron en el piso frente mío. Justamente yo me quedo sorprendido viendo la acción y digo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y una señora dice, desgraciado, golpista y todo lo demás. Y me quedo sorprendido, digo, ¿qué pasa, señora? Cuéntame, dice, ¿qué pasa? El presidente está secuestrado aquí. Y obviamente mi indignación fue porque después de que ya le pegan al tipo, otra señora reclamaba y un policía se baja, le echa gas y le pega unas patadas. Entonces, como esto, una cantidad de horrores vimos. Indignado, cogí y me fui para el sector de la UTE y dejé ahí la moto y obviamente me puse a la lucha. Pero lo más sorprendente fue que estaba yo durante todo el día en la pelea y me sorprendió ver en horas de la tarde que grupos de delincuentes que son conocidos en el barrio, que son delincuentes, estaban al lado de la policía luchando contra la ciudadanía. Mire usted, Eduardo, muchísimas gracias por comentarnos. Estos son llamadas absolutamente espontáneas. ¿Cómo es espontánea la participación de los ecuatorianos y ecuatorianas que están presentes aquí? Vamos entonces a dar la palabra a nuestros amigos. María Fernanda Luzuriaga está con nosotros, ¿verdad? Y nos cuenta la siguiente experiencia. Buenos días con todos y todas. Gracias, adelante. Sí, para mí fue una experiencia terrible el 30S. Yo comencé a ver en la mañana las noticias, cómo estaban los policías totalmente desorbitados, estaban totalmente agresivos. Nos comenzamos a comunicar con unos compañeros, entre ellos Isabel Terán, y decidimos encontrarnos, pero antes como yo soy parte del movimiento País, comenzamos a verles a los compañeros de las diferentes provincias, a saber cómo estaban. Nos comentaban que se estaban tomando las gobernaciones, por ejemplo en Cotopaxi se tomaron la gobernación, estaban súper agresivos, los compañeros nos decían qué vamos a hacer, vamos hacia Quito. Nosotros no teníamos todavía ninguna instrucción, la instrucción era irnos a la Plaza Grande porque era el espacio donde teníamos que defenderle a nuestro presidente. Hicimos algunos contactos con gente para que nos llevara hasta el hospital, pero todo era imposible pasar, las calles estaban cerradas, había quema de llantas, los policías estaban enloquecidos y nosotros por todas las calles comenzamos a buscar por dónde ir. En eso ya llegaron los compañeros que estaban caminando con Ricardo Patiño, la agresión era muy, muy fuerte. Otro compañero, César Andrade, también se enfrentaba a los policías. Nosotros con un grupo de mujeres tratábamos de detenerles a los policías, pero los policías no respetaban a nadie. Habían momentos en que hacían una especie de tregua. Nos decían, ya pueden pasar con las manos en alto. Hacían el simulacro de que nos dejaban pasar y luego después nos lanzaban gases. Entonces era una emboscada en algunos casos. Era una emboscada, nos lanzaban gases, nos daban con los toletes. Entonces era una agresión terrible. En un momento nosotros llegamos cuando le agredieron ya a Ricardo Patiño y le tuvieron que ingresar al Hospital Metropolitano. Ingresamos con las personas que estaban atrás de él y la policía comenzó a llenarnos de gas en el Hospital Metropolitano. El Hospital Metropolitano no nos dejaba entrar a nosotros, las puertas estaban cerradas para la gente que nos estábamos asfixiando. En un momento lo que hicieron es bajarse una de las mallas del parqueadero del Hospital Metropolitano para que nosotros podamos salir. En ese trance que nosotros estábamos, tampoco dejaban pasar a ninguna persona de la seguridad. Estaba la ministra Doris Solís, que tuvo que ser vestida de médico para que le dejaran salir por la parte de atrás, pero era una agresión terrible. Los policías nos lanzaban el gas, nos daban con los toletes. Todas las personas que tenían una cámara, un celular, eran arranchados, eran quitados. Fue realmente terrible. Yo en ese momento recibía una llamada de mi hijo. Tengo un hijo que tiene 12 años y le contaba, y mi hijo decía, mami, si hay que defenderle al presidente, entonces quédate ahí, ¿no? Su pequeño. Sí. Es que en efecto vimos una cantidad de ecuatorianos convencidos de defender la democracia más allá de un presidente. Incluso en algunos casos se lo decía, es la voluntad de todo un pueblo.
Y si es que las movilizaciones hubieran sido para sacar a un presidente, la legitimidad en cambio se hubiera trasladado al otro polo. Además, se han legitimado vía Constitución mecanismos como la revocatoria del mandato para reclamar la salida de un presidente. Esa ha fracasado. Probablemente algunos señalan que entonces era momento de tomárselo por la fuerza. Pero allí justamente es donde radica las evaluaciones, las lecciones que hemos tomado cada uno de nosotros como ecuatorianos. ¿Esto era realmente una huelga, una protesta, como insiste en señalar, por ejemplo, lo escuchamos allí, Gilmar Gutiérrez este lunes, decía que era una protesta en efecto por la ley de servicio público, porque se les quitaba lo único que tenían, que eran los ascensos y las medallitas y las condecoraciones? Claro, el periodista no pudo repreguntar que si acaso él nos conocía sobre el aumento a 3 veces más de los salarios y algunas otras cosas, pero se insiste en cobijar de una falacia, de un montaje, estos acontecimientos. Quisiera que nos responda entonces alguno de nuestros amigos acá presentes sobre esto, y les ruego por favor un poquito más sintéticas sus intervenciones. Buenos días. Sintetizadas. A los compatriotas, muy buenos días. Sí, señorita periodista. En honor a la verdad tengo que manifestar lo siguiente. Convencido como ciudadano ecuatoriano del cambio que queremos para nuestro país, siempre hemos estado aliados al señor presidente de la República. Para esto tengo que decir lo siguiente: el compañero Jan Chapaxi, de jornadas, lo tenemos aquí, de lucha, ¿no? A mi lado. Me hizo una llamada entre eso a las 9 de la mañana. Entonces me dice: compañero, sabe que tenemos que estar atentos, y si podemos, este rato acudamos a la Plaza de la Independencia. ¿Por qué? No le doy más detalles, compañerito, muévase. Entonces, eso es lo que hice. Llegar a la Plaza de la Independencia y encontrarme con algunos compañeros también del sector sur. Estuvimos atentos ahí. Señorita periodista, perdóname solamente esto, porque muchas veces se dice que lo que nosotros venimos a hacer posiblemente sea mentira. Yo quisiera que se muestre estas fotos que tengo. Sí, si me permite, perdone, empleamos la cámara, muchas gracias. Usted relátenos mientras yo las muestro. Entonces, atentos como todos y convencidos del cambio que acabo de manifestar, que deseamos con vehemencia las personas, por ejemplo, de mi condición, con esta edad. Pero atrás nuestro hay hijos, nietos, a los cuales quisiéramos dejar un país a costa muchas veces de nuestro sacrificio. De todas maneras, señorita periodista, estuvimos tan emocionados en la Plaza de la Independencia, recibiendo las órdenes que nos hacían de los balcones de la Presidencia de la República, decía que nos mantengamos firmes ahí, y eso es lo que hicimos. Muchas veces, como nosotros no teníamos la posibilidad de comunicarnos porque no teníamos un radioreceptor, pero siempre estábamos atentos a lo que nos decían, y permanecimos con los compañeros, como digo, del sur, el señor que está en la foto, el señor Santera, de alto dirigente del sur. Nos permanecimos hasta la noche, siempre atentos a lo que sucedía. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con usted, caballero, se presenta por favor y nos cuenta. Mi nombre es Diego Alarcón, soy activista del Movimiento Ecuador en el Reino Unido. Bueno, primeramente dar las gracias por esta oportunidad a la ciudadanía de expresarse. Eso dice mucho de lo que se vive en el Ecuador actualmente sobre libertad de expresión. Sobre el 30 de septiembre les comento que yo me encontraba el año pasado viviendo en la ciudad de Londres y apenas nos enteramos de lo que estaba pasando, del intento de golpe de Estado, la reacción de la ciudadanía y de los compañeros migrantes allá fue inmediata. Entonces lo que hicimos nos enteramos alrededor de las 8 o 9 de la noche. Desgraciadamente por el horario no podíamos, y no estamos constantemente pegados de las noticias allá. Entonces lo que hicimos es concentrarnos en el centro, en una plaza que se llama Trafalgar Square, que es justo donde queda el consulado del Ecuador. ¿Cuántas personas se dieron cita allí? Alrededor de unas 45 a 50 personas. Lo que pasa es que no es pequeña también la comunidad allá en sí, es una ciudad muy grande, o sea, 8 millones de personas están dispersas, los ecuatorianos están dispersos por toda la ciudad, entonces fue difícil hacer una convocatoria masiva, pero bueno, no radica en el número precisamente, sino en lo que sintieron en ese instante. Sí, nosotros vimos que se estaba mancillando la democracia y nuestra esperanza, ¿no?, de cambio que nos da este gobierno. Entonces decidimos actuar como ciudadanos. Y bueno, y eso pasó a 2 días de
haberse recién inaugurado la Cenamia, ya la casa del migrante, entonces no acabamos todavía de festejar ese espacio que nos había brindado el gobierno, y ya tuvimos este penoso hecho. Entonces, bueno, al siguiente día en el consulado del Ecuador nos reunimos con el señor cónsul, con miembros de la CENAMI y la comunidad y el Movimiento Ecuador, para tratar de analizar lo que estaba pasando y buscar estrategias de cómo podemos apoyar o hacer algo, ¿no? por la democracia. Bien, muchísimas gracias. La última cosa, sí, perdón. Ante esto vino la iniciativa de parte de los compañeros del Movimiento Ecuador de crear un evento, un enlace a través de todos los países de Europa que se llama Cruzada por la Democracia. Entonces va a haber este viernes va a haber un enlace entre Londres, Barcelona, Madrid, Cataluña, Milán y Bélgica, para conmemorar este penoso hecho, y va a haber la intervención de varios académicos, igual como el compañero Van der Falconi en Londres. ¿Ya? Entonces, bueno, quería invitados allá precisamente. Quienes ven nuestra señal a través del internet www.ecuadortv.es pueden entonces recibir esta información con beneplácito en este caso. Tendremos de pronto, Freddy, más adelante un contacto con Skype, pero también el contacto de Roma tenía que ver con esa red. Estamos cortísimos de tiempo, lastimosamente. Son testimonios, todos se quieren contar y quieren hacerlo porque se les ha privado durante tanto tiempo de ese espacio. Ayer decíamos que la deuda de los medios de comunicación sobre un análisis profundo, investigativo, bueno, en Ecuador TV lo hicimos, pero el resto de medios de comunicación sobre esos hechos es realmente penoso, así como la deuda con los ciudadanos y ciudadanas acerca de la verdad que tienen para decir todos y cada uno de ellos. Enseguida volvemos con más. La no violencia es la fuerza más poderosa que hay a disposición de la humanidad. Es aún más poderosa que el arma más compleja de destrucción ideada por la ingenua capacidad del hombre. Esto lo dijo Mahatma Gandhi, nunca más un 30 de septiembre. Sí, vamos a tratar de un poco aprovechar, optimizar este último espacio que tenemos con la cantidad de intervenciones pendientes. Rápidamente vamos con Fernando Yanchapaxi para que nos cuente el momento mismo de lo que ocurrió con su pierna y que evidentemente hasta ahora no puede recuperarse. Bueno, pasó esto en la calle San Gabriel, en la parte de atrás del Hospital Metropolitano, cuando los policías verdaderamente nos embistieron, engañados, empezaron a tirar ráfagas de gas y todo. Y a mí tiraron el momento que llegaba a saludar, que me topé con Miriam Escobar, con la compañera. Fue un descuido mío de un segundo, creo que cuando sentí el impacto en la pierna. ¿Pero eso fue fortuito o fue al cuerpo? ¿Usted lo sintió? No, ellos lanzaron al cuerpo, ellos tiraban al cuerpo, sí, porque yo era una de las personas que estaba adelante, creo que éramos unas 15, 16 personas que estábamos adelante, ya frente a frente, porque el resto de compañeros estaban bien abajo, sí, y así fue, pero bueno, doy gracias a Dios que estoy con vida. Lo hice esto por salvar la democracia, defender todas las opiniones, los derechos revolucionarios. ¿Le parece que hay una voluntad que hay que defender, voluntad mayoritaria? Así es, sí, verdaderamente es eso, y uno pensando en el futuro de nuestros hijos, ¿no? Bien. Miriam, usted acompañaba precisamente a nuestro amigo. Cuéntenos rápidamente qué pasó. En ese momento yo me encontraba, quería saludar con Fernando, y cuando él ya cayó, no pudimos ni saludar bien. Pero como venían cantidad de disparos y de ráfagas y de todo, para mí me pareció ese rato que estaba yo viviendo una guerra. Esto justamente, ¿cómo vio los atuendos de los policías ese día? Porque cuando se trata de una protesta hay de pronto una movilización con carteles, con demandas, pero ¿por qué encubrirse el rostro? ¿Por qué esconderse tras el anonimato? Estaban haciendo algo en contra de la ley, pues, y querían atacarnos y no ser visibilizados. Fue terrible, como le decía, para mí fue la guerra. Yo me tiré al piso, el rato que el compañero cayó, yo me tiré al piso, me lastimé y me dio pánico, caí en un ataque de pánico. Luego me recuperé y pude nuevamente seguir defendiendo al presidente.
Pero antes de encontrarme con el compañero, ya nosotros habíamos bajado un cableado de ahí del Hospital Metropolitano para poder salir, porque no respetaron nada. Se entraron los policías camuflados, se entraron al hospital y nos quisieron matar. Entonces nosotros bajamos un enrejado, rompimos el enrejado y nos saltamos. Ahí fue cuando me encontré con el compañero. ¡Qué violencia! La represión fue brutal, lo que vivimos ese día. Ojalá nadie pueda perderse mañana la transmisión de Muchedumbre, este documental de Rodolfo Muñoz, que precisamente recoge de todas las fuentes posibles la verdad de esos hechos de ese día. Bien, vamos con intervenciones finales acá de nuestros amigos que están a mis espaldas, por favor. Usted, mi querida. Muy buenos días a todos. Soy Soraya Dávila, ex estudiante de la Universidad Central del Ecuador, y a mí me parece este hecho muy degradante para la historia del Ecuador, ya que los policías, ellos buscaban sus propios beneficios, no pensaban en el bien común de la ciudadanía. Entonces, pienso que eso debe ser juzgado por todo el pueblo ecuatoriano. Usted es una estudiante, no es una activista política, no forma parte de un movimiento. También soy activista política porque creo que es necesario actuar en la política. Además que la gran mentira de ahora es de ser apolíticos, ¿no? Sí. No tener ninguna postura y dejar que todo suceda como venga. Claro. Mi querido, ¿cuál es su nombre? Por favor, adelante, aprovechemos el tiempo. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Cañola. Esa mañana nosotros llegábamos a la ciudad capital con mis hermanos Pablo y Javi Cañola y nos encontrábamos a una audiencia que tenemos en la Comisión de la Verdad. Y vimos la televisión que ya sacaba en los informes, vimos la noticia y suspendimos todo y nos comunicamos con el asambleísta Gabriel Rivera, en la cual... Él es Esmeraldas, ¿no? Sí, él es nuestro asambleísta Esmeraldas. Y le comunicamos qué hacíamos. Él nos dijo que nos trasladáramos a la Plaza Grande. Nos trasladamos inmediatamente a esa hora a la Plaza Grande y nos encontramos con otros compañeros que estaban ahí ya haciéndose una gran aglomeración para trasladarnos hasta el Hospital Militar y a escuchar la información del compañero Ricardo Patillo, que íbamos allá, íbamos a hacernos todos juntos para trasladarnos al hospital y rescatar al presidente, y estuvimos hasta las 11 de la noche. Amigo, por favor, rápidamente. Nosotros igual estuvimos en el mercado mayorista justo en la madrugada, estábamos trabajando y en eso yo no me había dado cuenta sobre la noticia, lo que estaba pasando en la televisión. Muchos compañeros llegaron y me preguntaron qué es lo que está pasando. Después nosotros nos informamos de un lugar en el mercado mayorista y muchos compañeros, yo igual hice llamadas a amigos, por ejemplo como a la licenciada Chabela Terán, hicimos las llamadas y después de pronto, por ejemplo, en eso muchos de mis compañeros dijo, trasladémonos con los triciclos hasta la Plaza Grande. Bien, cada uno de ustedes están dando cuenta de cómo se movilizaron. Lastimosamente se nos ha ido el tiempo volando y las lecciones de este programa, de esta emisión, son que nada fue montado, que hay muchísima gente que puede dar cuenta de lo que ocurrió. Como comunicadores ese día pudimos ser quizá testigos privilegiados al tener tal cantidad de informaciones y la responsabilidad de contarle al país lo que estaba sucediendo, responsabilidad como seres humanos, no comprometidos de pronto con los propios intereses de salvaguardar una imagen para no ser vituperados por los otros colegas, no interesa. El momento en que se quiere defender la voluntad de todo un pueblo y finalmente que es espontánea, así sea para defender a un presidente, evidentemente es legítimo, no es pagado, es absolutamente del corazón. Rápidamente, debemos estar muy claro que el garante de la democracia es el pueblo soberano. Y se está inscribiendo esta historia y por ahí vamos. El padre y madre de la democracia es el pueblo soberano. Muy bien, y por eso creo que el Ecuador, América Latina y el mundo verde y alegre será el mundo, aún por encima de tantas intentonas de golpes de Estado. Gracias, Pepe, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Perfecto, ahí estaremos comprometidos siempre los ecuatorianos para defender lo que creemos y queremos. Hasta la próxima, soy Marisabel Ceballos.